Muy buenas a todos, mi nombre es Miguel Alfredo González, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana y en representación de la unidad 2 de la materia de control estadístico de calidad sobre las gráficas de control a cargo del profesor Juan Morales. Gráficas de control es un indicador que nos percata de que hay una variación en nuestro sistema a controlar. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de los gráficos de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la medida del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Siguiendo con las gráficas de control, los puntos que caen aleatoriamente dentro de un límite de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación a causa común. Los puntos caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio. Indican que su proceso está fuera de control y que ésta presente una variación por causas especiales. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Al demostrar si su proceso es estable y consiste a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verificar que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en el medio del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuándo su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en tres desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Límites de control. Por debajo de esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Como se puede observar, aquí es un punto y aquí otro punto sobre la línea del límite superior, que indica que tenemos una falla fuera de lo común. Límite de control versus límites de especificación. No confunda los límites de control con los límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir las especificaciones. Esto quiere decir que puede que nuestro proceso esté fluyendo de una manera que diga que salga constante, pero no cumple las especificaciones, como una falla de diseño antes del proceso de producción que se fue dejando pasar y no nos especificamos, no vimos las especificaciones principales que el cliente deseó, pero nuestro sistema corría efectivamente bien. Línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso.
verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utiliza la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Como también no confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es que el resultado desea, no el resultado real. Únicamente lo que necesitamos ver es que esté entre los rangos. No necesariamente que esté corriendo en esta línea, sino ver que no salga de aquí y de aquí. Variación por causas comunes de la variación por causas especiales y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es la variación natural o esperada de un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales, los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Variación por causas comunes versus variación por causas especiales. Esa es una gráfica que se observa que corre de una manera normal conforme a nuestro proceso. Y a la derecha vemos la variación por causas especiales. Como vemos, estos puntos se pueden asemejar con una frecuencia muy parecida, pero no están influyendo de una manera poco común, sino que se observa que al momento de ir en estos tres puntos y esos tres puntos del límite superior, cerca del límite superior y del inferior, se observa que en un punto va a cambiar mucho más drásticamente y se genera una ruptura en esta parte. Esto quiere decir, digamos que tenemos una máquina la cual tiene un trabajo constante como este, pero en dadas ocasiones hay algo que pasa en ese motor que al momento de tener 1, 2, 3 aspectos comunes cerca de una falla, hasta llegar a cierto momento que se rompe y sale de ese punto de trabajo entre las líneas de límite superior e inferior. Prosiguiendo, pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control, en las cuales se verán 4 ejemplos. En la prueba 1, un punto de más de 3 de row con respecto a la línea central, a la desviación, perdón, 3 de desviación. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de la falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para completar esta prueba 1. Para crear la gráfica de control con mayor sensibilidad.
Lo que vemos aquí y observamos es de que tenemos un punto fuera del límite superior, pero además corre constante. Lo demás está trabajando de una manera un poco normal. Como mencionaba, de un tirón de muy alto, baja y no se estabiliza. Es de un ejemplo anterior que mencionaba. En la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1 a fin de que crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Como se observa aquí en esta prueba 2, no está corriendo de una manera muy fluctuante. Se desvía de la línea central. Esta es otra falla también de la cual podríamos percatarnos. En la prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio en dirección. Como se ve, aquí está el punto 3, que tiene que ver con la gráfica 2. Prosiguiendo con la prueba 4, 14 puntos consecutivos alterándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. De este modo se observa que en esta parte, como se mencionaba, tiende a tenerse que igualar y ocurre esta deformación en la gráfica. Bien, con el material que nos implementó el profesor Juan Morales, vamos a realizar una serie de gráficas. Pero primero veremos una breve introducción. Gráficas de control. Gráficas de control para variables XR. Puede utilizar las gráficas XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño de su subgrupo es 9 o más, utilice gráficas XS. En este veremos XR. Una gráfica XR, la media del proceso gráfica X y el rango del proceso gráfica R. A lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media de variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de
gráfica X se calculan considerando tanto la de dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera del control o no la detectarían. Un ejemplo, en una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se toman la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomarán 625 lecturas. Ok, nos iremos a mi tab. Donde tenemos nuestra gráfica tenemos nuestros datos para la gráfica XR conforme a la temperatura, los cuales se repartieron en los días mencionados de las 5 máquinas y se tomaron los datos de la temperatura. Entonces para eso tenemos que irnos a estadística, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, y vamos a seleccionar X barra R. Disculpen. Entonces vamos a seleccionar todas las observaciones para una gráfica que están en una columna. Vamos a seleccionar temperatura 1, que es 4. Como observa, tamaño de subgrupo será de 5. Vamos a etiquetar con gráfica de temperatura de XR. Aceptar. Tamaño de los grupos que son 5. Opciones de X barra. Vamos a ir a pruebas. Realizar todas las pruebas seleccionadas. Vamos a seleccionar todas las casillas con una palomita. Aceptar. Y damos a aceptar. Esperamos un tiempo y tenemos nuestra gráfica de temperatura de XR, las cuales se observan todos los límites no se sobresalen. No se ve la media. En rangos de la muestra muy poco se observa, que muy raramente este punto casi sobresale, pero queda adentro. Entonces, prosiguiendo,
En el siguiente ejemplo, una empresa produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Esto nos vamos a ir a mi tab y nos vamos a nuestros datos. Gráficas de control de XR2, días, máquinas, acción de presión. Ahora más tenemos 6 máquinas. Entonces vamos a estadísticas, gráficas de control. Seleccionamos gráficas variables para subgrupos y XR barra. Cambiaremos nuestros datos a C9. Succión de presión del vacío. Ok. Ahora aquí vamos a cambiar 6, ya que son 6 máquinas. Etiquetas dejamos igual. Opciones X barra. Tenemos seleccionadas. Ok. Aceptar. Y damos a aceptar. Nos indica que tenemos 2 puntos, los cuales no son aleatoriamente, cambian su en este caso se observa que tiene 2 puntos en los cuales tienen una variación en la cual no cumple con nuestra gráfica XR. ¿Qué quiere decir? Que hay una falla en la cual se tiene que revisar ciertos puntos en los cuales está trabajando la máquina para así tener una fluctuación de trabajo mucho mejor. O en este caso también podría ser que la máquina tenga alguna falla. Siguiendo. Ahora con las gráficas de control para variables de XS. Puedo utilizar gráficas XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño de su subgrupo es 8 o menos, utilice las gráficas XR. Una gráfica XS grafica la media del proceso gráfica X y la desviación estándar del proceso gráfica S. A lo largo del tiempo para los datos de variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, se puede utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital. La gráfica X y S se muestran juntas porque usted debe de interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica XS porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X
pudiera ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. En un ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Entonces, prosiguiendo nos iremos a la tabla de Minitab, iremos a nuestros datos de la gráfica XS, en el cual tenemos los días, las máquinas y las temperaturas. Entonces vamos a estadísticas. Gráficas de variables para subgrupos, y ahora seleccionaremos X barra S, en el cual seleccionaremos todas las observaciones para una gráfica mediante una columna. Seleccionaremos nuestras temperaturas, y recordando que son 25 máquinas, aquí pondremos 25. Las opciones de barra, vamos a pruebas y seleccionaremos todas las ventanillas. Vamos a aceptar. Etiquetas, pondremos gráfica de control de temperatura X-S. Vamos a aceptar y aceptar. Nos arroja nuestra gráfica de control de temperaturas de XS, en el cual se observa que un punto está por debajo del límite inferior. En este caso la temperatura está disminuyendo. Prosiguiendo con el siguiente ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de sección, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Entonces, empezamos a ir a Minitab. Buscaremos nuestros datos de gráfica de control de XS2. Tenemos los días, las máquinas y la presión de megapascales. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y X barra S. Seleccionemos la succión. Tenemos las 25 máquinas y ponemos etiqueta y ponemos para referenciar nuestra gráfica y damos a aceptar. En lo que se observa, si hay un cambio en lo que es la presión. Quiere decir que hay que ajustar esta máquina.
Tipos de datos. La gráfica de control depende si recopila datos continuos, datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos: binomiales, Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa o no pasa, el número de defectos de una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las condiciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son clasificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionarios o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un papel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se pueden considerar que todo el panel es no conforme. Datos del proceso sobre los atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestrean 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloración, tirones y fallas en el tejido. Revisa el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una descoloración y 2 tirones, 3 defectos. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de las categorías tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados.
Ahora, presentando lo que es el proyecto de control físico de la calidad, hablaré en esta unidad acerca de lo que son los motores eléctricos, en los cuales se realizan las pruebas, y para ciertas pruebas también se puede utilizar este método. Calidad de la fabricación de motores eléctricos e identificación. Características de los motores eléctricos. Rotor de motores eléctricos, en los cuales con medida tienen ciertas fallas que se pueden detectar desde la fabricación. Pero en este caso hablaré acerca de la prueba de impulso. La prueba de impulso es muy importante, ya que el 80% de todas las fallas en motores eléctricos comenzarán entre las espiras del estator a causa del aislamiento débil. Estos tipos de fallas catastróficas son la razón por la cual el estándar NFPA 70B recomienda la realización de las pruebas de impulso y HiPod. HiPod es un aparato que se utiliza para realizar estas pruebas. Como vemos, se les aplica cierto impulsos con la herramienta HiPod, en lo cual la corriente en microamperes influye sobre el 100 voltaje. Para este caso nos vamos a Minitab y tenemos una serie de datos en los cuales se les aplica 25 motores. Y para esto nos iremos a gráficas de control, gráficas para subgrupos. Como tenemos 25 motores a los cuales estamos aplicando la medición, utilizamos la X barra S. Entonces seleccionaremos la columna C23 con 25 datos. Vamos a opciones, pruebas, y aplicaremos todas las pruebas, K puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, K puntos consecutivos todos los ascendentes o todos los descendentes, los K puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo, entre otras. Damos a aceptar y etiquetaremos como gráfica control de motores. Damos a aceptar y aceptar. En lo que nos muestra es que debidamente tenemos una falla en lo que es el sistema de estos motores, que se recomienda reestructurar los motores, ya que no pueden estar a la venta. En este caso, si tomamos otro análisis de XS, tendríamos por lo menos algo general de lo que puede ser aceptable, pero no perfecto. Esto que nos ayudaría mucho al momento de iniciar, sería bueno aplicarlo, pero no debidamente, porque habíamos comentado que se necesita una referencia, la cual al aplicar esta gráfica ya nos diría, no, pues tiene cierto error ya, y gracias a esta gráfica se determinaría cuál fuera el error, ya que nos arroja unos datos de los cuales estas gráficas coincidirían con ciertas fallas anteriormente analizadas, y así podríamos aplicar un mantenimiento preventivo, un ajuste o un arreglo. Static Process Control, SPC. Measuring pace. Define, measure, analyze, probe, control. Overwhelm. Identify the G. Identify potential X is. Verify the measurement system for the G.
Understand the current process stability. Understand the current process stability. Establish the current process stability baseline. Partial to list. Process mapped. Current state via OBSM. 5 Ys. BA, NBA, analyze. Fishbone. C and E matrix. Gauge R and R aka MSA. Control charts. Process capability. Risk analyze. FMEA. Time building tools. Deliverables. Process maps. The G. Punctual XS. Gauge RR. Current process capability baseline. FMEA. Update contract. April 2006. The in-process inventory is the 3-year low of the 15. Miner presents an award to Deep 50s and honor of the event. Ceremony in the cafeteria, bar, pizza and refresh for all. Everyone should be proud what you accomplished. In process inventory X HFMA. Away game. Julie and C, the spine and GG. And continues to the point. Numbers. In June 2007, Miner as C reduced the levels of inventory since the end of the last year. Things are looking up. Outright, nothing had been done to change the system. He's learned to manager still gets results. Miner concludes to the manager still gets results. We see this part. It's the result of the reduce the level of inventory. But I always made sure my decisions action we are based on data. What could be wrong with that? His decisions stem from interpreting the high and low points as signals. However, as the control chart below clearly reveals, none of these individual points were signals. They all reflect the same unchained system. It should be interpreted alike. Is it up and low? No matter how logical and persuasive the interpretation, and no matter how right you be being the past noise is still noisy. Try to interpret the noise is nothing more than as exercise in wishful thinking. The results pure fiction with no connection to reality. And the other is a tool for separating signal from noise. Failure to use control charts to analyze data is one of the best ways to making to increase cost, was effort, and lower moral
Dr. Donald G. Waller. Purpose. At the end of this class, we will be able to answer following the questions. What are the key concepts of SPC? How do we perform basic SPC calculation? What are control charts? How do we use control charts? Do you know SPC? I'm a beginner. Have you read it a lot? Have you had training? Have you used it? I could teach. Define. Static and process control in application. Static methods to analyze the control of variability of process. We gather that for SPC to learn our process have changed. Monitor a process to make sure that its output doesn't get any worse. Understand what happens if your process improves so that we can duplicate in the future. Things to remember about SPC. SPC stands for Statistical Process Control. The authorities technical are applied to outputs product characteristics inspected of inputs process characteristics. Often monitor of outputs is necessary first step, but input control is the goal. Measurement systems are critical to proper data analysis. Measurement variability must be understood and in statistical control before application of SPC. Measurement variability must be a small fraction of the total process variability in the process data. Impact of the measurement on SPC. Gauge error studies are performed to approve that measured variability is real and not a result of the measurement system operation. For example, if we have dimensions of 1.00 most and less 0.001 inches, a 30% gauge error will mean that up to 0.0003 inches, but variability could be attributed to the measurement method. That means that a part that measures 1.0008 inches with auto tolerance make measurement 1.0011 inches outside of the tolerance has the result of the gauge error. Gauge error should be 20% of the tolerance or less. Prevent versus detection. Impasse manufacturing depend on inspection and to screen out non-conforming product. This process product rework and scrap inspection does not increase quality, it only affects consumer onions. Detection tolerance Wesson. Strategies for prevention are required in today's markets. First, mistake proof the process. If mistake proof is impractical or impossible, they control the inputs to prevent non-conforming outputs. Prevention avoid Wesson. The final process. Input. Tracking input allows be proactive in the process, and out of the process. Tracking output forces to be reactive. Molding process. Inputs. Material characteristics, mold conditions, temperature, humidity, and the next the process, and the output, product dimensions, yield, and defects. SPC is a feedback system, part of the process control feedback system, and the process
the 5 5Ms, man, machines, materials, methods, and other nature work together to produce the output. Information about performance. The ideal information to be gathered is about the input, although some benefit is obtained from monitoring the outputs. SPC is the vehicle for communication information about changes in inputs or outputs. Action in the process. Action on the input should be taken to prevent output variation. The effect of the action should be monitored and further action taken if necessary. Action on the product. Last economical method required sometimes when the output does not consistently meet customer requirements sometimes to verify effectiveness of action on the process. Control charts. Control charts are used to assess process variations and their sources and monitor, control, and improve process performance over time. A control chart focuses attention on detection and monitoring process variation over time. This distinguishes special causes of variation from common causes of variation. Serves as an ongoing control tool for a process. Helps in process improvement activities be showing when a process is performing well and when it is out of control. Properties of common language for language for discussing process performance. Control charts recognize a source of variations. A control chart is a type of trend chart display data over time with statically determined upper and lower control limits. It is used to determine if the process in control or process inside be in control when variation within the process is considered random and within predictable control limits. Random variation results from the interaction of the steps within a process. When the performance falls outside the control limits, a specific cause might be the reason. A control chart will help determine what type of variation is present with the process. Types of variation. Common cause. Some variation is expected in any process predictably, naturally, related due to random shift in factors that are always present in the process. A special cause. Some variation is caused by array of significant events unpredictably. Control charts helps use identify special cause variation. Variation examples of the cause. A slight change in humidity 49% and 51%. Slight change in temperature, slightly different materials, slightly different machine performance, minor tool or machine wear. This cause is normal variation. What are examples of the common car variation you experience or your work are? Variation examples or examples of specific cause: tool break, incorrect machine setup, wrong material, significantly different material,
significantly change anonymity rank. Whatever cause cycle interruption, no alarm is but the cause of the downtime. What are examples of special cause of variations you experience in your work area? Variation examples of these causes. Example of common versus specific causes variation. If only common cause variation is present, the output of the process form and distance that is stable and predictable over time. We see on the time. Example of common specific causes of variation present, the process is not stable and specifically not predictable. This part. And process metrics. Special cause variation usually requires local action. Action can be taken by people close the process. Specific cause variation must be eliminated before addressing common cause variation. Common cause variation in control does not mean acceptable product. Requirements may be much stricter. Action on process requires systemic change approved by management. Random variation is more difficult to reduce. Case 1, process control and process capability. Case 1, ideal process in control meets customer expectations based on the process machine voice of the customers. Process control capability. Case 2, in control but fails to meet customers' expectations. Common cause variation must be reduced. Case 3, meets customer expectations but not in control. Special cause variation must be reduced. Case 4, not in control, fails to meet customer expectations but special and common cause must be reduced. Variation and SPC control charts are the SPC tool for describing the bias of the process. Control charts are time series charts with control limits, upper control limit, lower control limit. SPC calculation provides control limits, which helps use determine how much variation is too much variation. Control limits are not based upon the spec limit, they are based upon process data showing how the process has been performing. Control limits and control charts help us understand how stable the process is behaving. Control chart example. We see the graphic and the main, upper control limit and lower control limit. Control chart describe bias of the process. Control charts. Control charts are used to assess process variation. A control chart is used for determining a specification cause of variation in the process at the time they exist, measuring the natural tolerance of the process, which is the result of common cause of variation. Assistance in getting the process in control and capable of consistently meeting customer expectations, the voice of the customers, and provides a common language
for discussing process performance. Control charts types, attributes. Attributes of the characters are evaluated in terms of good or bad, go or no go, etc. Characteristics that are counted. Variables are measured characteristics such as leg, width, thickness, height, weight, etc. Having trouble distinguished between variables and attributes. If you are calculate average and standard deviation, you are using variables data. If you are counting numbers of good and bad, you are using attributes data. Control chart selection guidelines. Chart type of data, plus data measurability, subgroup size 1 equal 1, yes, no, rangers, and less or equal 10, standard deviation n more the 10, attributes data countable, the activities of or defects, constant sample size, yes, no, and anyways. Variable versus attribute. In the flicker where requirements is measured as variable of or attribute, not short shot allowed. Leg should be 2 more less 0.005. No black spec allowed. No flash allowed. Quantity per bag is 500 pieces. No more than 5 spec per square inches. Wall thickness should be 0.03 more or less 0.005. Components of a round chart similar in appearance to an individual and moving range with the exceptions. Subgroups equal collection of samples recorded on the chart as one summarized value which is change greater than one value. Example of 5 pieces collected, measured, calculate the plotted has the average of those 5 pieces. Rank equal difference between one subgroup value and another similar individual and moving rank chart except it indicates the difference between subgroups. No individual sample measurement helps indicate change occurring within a process. Same process, different observation. Frequency histograms show a snapshot of the process distributing at a point in time. Round chart show movement of the process over a period of time. Examples: individual and moving rank chart, X bar and rank chart. Central limits theorem. The sampling means will X more normally distributed around the population average. Thus, individual readings X. The distribution of sampling means appropriate normal regardless of the snippet of the parent population. This is the mechanism control chart works. Central limit theory example. Central limit theory variably subgroup size of the uniform. We see individuals, subgroup of 3, subgroup of 5, subgroup of 7, subgroup of 10. Frequency distribution Morse round chart. Notice the pins in the frequency distribution line up with data point in the round chart.
Control chart construction. Control chart construction. Archive M mold work center to inside. We see this part. Control chart construction. There's this group C, and this group C, and this group C. Control chart construction. See anything happen in this group, and reflection in this part. Variables control charts. Visual representation of the data that has been collected from example representing larger population. The chart illustrated process behavior at a given point in time and predicts what future behavior can be anticipated. Relationship of Instagram to a room chart. Instagram using that point a link with the one another. The center bill curve is sum as the average line of the round chart. X bar and control chart. Open machine shop. Minitab go to starter control set variables, go to charts. Expert control chart variable elements of sample, range of example, individual moment range of variable dates. Attribute control chart. They directly measurement defects in the production operation as approximate to measure a particular value of the quality characteristic of the done of variable process. They should be used in manufacturing because attributing in the past file test data is easier to collect the actual variable measurements. Attributing data requirements much less operation training. Attributed data can be collected directly from manufacturing process, especially if there is high degree of automation. Attribute control charts. P-charts controls are the fraction non-conforming defective. The fraction non-conforming is the ration of the quantity non-conform divided by the quantity of part inspected. Sample size may vary. In P-chart controls the number conform defective. Sample size is constant. C-chart controls the number of non-conforming defects. A non-conformity is a single quality characteristic that does not conform to requirements. Sample size is constant. U-chart control the numbers of non-conformity defects per unit. Sample size might vary. P-chart present defective. And P-chart number defective. C-chart number of defect. U-chart number of defects per unit. Interpreting control chart. Nipro is using egg rules now for identifying out of control condition on control charts. Western Electric rules Walter Sherman. Trends. Outliers. Patterns. Please note that a sum on the following chart is one standard deviation with this is the sum why we divide the normal curve into 6 equal standard deviation sections. Western Electric rules. Rule 1 point below a zone A. Rule 2 9 point in the row on the side in the aggregate in zone C or below.
Rule 3, 6 points in the arrow stability increasing or decreasing. Rule 4, 14 points in the row alternating up and down. Rule 5, to out the 3 points in a row in 0, A or below. Rule 6, for out of 5 points in zone B or below. Rule 7, 15 points in the arrow in zone C above and below the center line. Rule 8, 8 points in a row on both sides on the center line with none in zone C. Rule 1 point beyond zone 8. Possibly cause go with setup, measurement technique, cool time, molding process change. QA response, verify go setup, verify technique, re-sample, document activities. Production response to verify OOC. Investigate the obviously taken action only cause is verify if cause identified while for more data. No process tinkering from GIS alone. Common cause investigate the obviously. Is the part damaged? Were part measuring correctly? Did someone change the process thinking? Have the material changed? Are heating source function? Are cooling source function? Has the mold been cleaned or shouldn't? Review. How did we do? At the beginning of this class, we said that we'll be able to answer the following question. What are the key concepts of SPC to voice, process, input, action, output, common terms? How do you perform basic SPC calculation, measurements of centroid tendency, measurements of variations? What are the control charts, run charts with control limits, plotting data similarly to plotting frequency distribution? How do we use control charts? Illustrates predictable process behavior. Identifies special cause of variation. How to react?